Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía y volvemos a lo que es la realidad del campo, porque estamos en comunicación telefónica con el ministro de Agroindustria, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. ¿Cómo le va, ministro? Desde la provincia del Chaco los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias, ministro, por atendernos. Ministro, la primera pregunta es, ¿por qué otra vez con el campo, ministro, o contra el campo? No le entiendo la pregunta. ¿Por qué usted está diciendo eso? Justamente por la suba de retenciones, ministro, y ¿Qué bueno... retenciones subieron? Pareciera como que... Le voy a explicar. Sí, por favor. Hubo una baja sustancial en las retenciones. Por ejemplo, en algodón bajó al 5%. Por ejemplo, en girasol bajó al 7%. Y solo hubo una modificación parcial para determinado segmento de productores en el caso de la soja. Digo para que se comunique correctamente, porque si no... queda como que había una suba indiscriminada de las retenciones y no es lo que ha ocurrido en la práctica. Ministro, ¿por qué no se anunció por ahí primero qué se va a hacer con las economías regionales en este sentido? Anunció exactamente eso. Todas las economías regionales bajan las retenciones o quedan estables, como es el caso del maíz y del trigo, y el resto de las retenciones han bajado al 5%, incluido algunos productos como es el arroz, que no es considerado es considerado categoría del commodity, y que baja también que tiene baja en sus retenciones, lo mismo que el algodón. El girasol, repito, al 7%. Entonces, evidentemente, ha habido un manejo de la información que no se ajusta a lo que efectivamente se resolvió en el día de ayer. Y esto creo que es importante que ustedes lo difundan de manera correcta, porque además, en el caso de la soja, todos los productores que han registrado entregas hasta 1000 toneladas van a pagar como máximo, van a tener un reintegro que va a hacer que el impacto sobre sus ingresos sea como máximo del 30%, incluso con productores que han entregado entre 100, 200, 300 toneladas, el efecto de las retenciones disminuye a un 22, 23 y 24%, con lo cual ha habido un tratamiento segmentado para los pequeños y medianos productores, y ha habido una reducción en los cultivos que particularmente se hacen en el Chaco, como estamos hablando de algodón y de girasol, de trigo, de maíz, que se han mantenido, ajustándonos a lo que había sido la decisión del gobierno anterior de reimplantar los derechos de exportación, algo que nosotros entendemos que tiene que revisarse en el mediano y en el largo plazo, pero que dada la profunda crisis financiera que dejó Mauricio Macri, en esta circunstancia no es factible retirarlas, sí disminuirla como la hemos disminuido, con un esfuerzo fiscal importante, porque entendemos que es importante que los cultivos regionales tengan esta reducción de las retenciones, algo que no lo reimplantamos nosotros, lo reimplantó Mauricio Macri, ¿no? Ministro, ¿por qué entiende usted o por qué entiende el gobierno que los productores y el campo en general no está tan enojado con estas medidas? No, yo creo que ayer, bueno, si usted ve cuál ha sido la reacción de los dirigentes de la mesa de enlace, han entendido de que estas decisiones son decisiones que tienen surgen de un escenario de dificultad financiera de la nación argentina, y obviamente que hay sectores que se han sentido molestos por lo que hizo Mauricio Macri en el año 2018, pero ahora suponían que iba a ser peor, y sin embargo es mejor el estado de situación hoy que el que puso Mauricio Macri. Ministro, esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué piensa usted que hay tanta disconformidad en este sector del país, por lo menos en la provincia del Chaco, en Santiago del Estero, si las cosas son como usted está planteando? Porque tenían preocupación por qué era lo que podía ocurrir. Acuérdense que los medios nacionales decían que si subía Fernández iba a subir al 35%, si subía Fernández el maíz iba a subir al 25%,
que si subía Fernández el trigo iba a subir al 20. Resulta que el maíz está al 12, el trigo está al 12, el algodón bajó al 5. Le quiero recordar a mis comprovincianos chaqueños que el algodón estaba al 12%, y que lo hemos bajado al 5%, que el girasol estaba al 12%, lo hemos bajado al 7%. Entonces, seguramente hoy habrá más elementos para que los productores reflexionen a ver cuáles son las decisiones. Seguramente muchos no van a querer pagar retención y es lícito que esto ocurra. El tema es que ha habido una reacción muy fuerte respecto a las decisiones que tomó nuestro gobierno comparada con la reacción que tuvieron cuando Mauricio Macri les volvió a imponer las retenciones. Nosotros esa es la parte que no terminamos de entender. Nos sorprende que el anterior ministro, Miguel Echeverre, que fue el que reimpuso las retenciones, hoy salga a criticar las retenciones sabiendo él que no tuvieron otra opción que aplicar esta medida para poder equilibrar las economías, el desastre macroeconómico que hizo Mauricio Macri. Desastre que significan 65.000 millones de dólares de pago de vencimientos de capital y de intereses durante este año. Ministro, usted como hombre del interior bien seguramente lo sabe, muchas localidades, pueblos, ciudades del interior del país se manejan en torno a lo que es la actividad del campo. ¿Qué decirle justamente a esos pueblos, a esas ciudades con respecto justamente a esta realidad, no? Que para nosotros es fundamental que la producción agropecuaria se expanda, que crezca, que lo haga con inclusión, y en este sentido, por ese mismo motivo, hemos bajado las retenciones a los cultivos regionales. Y que además hoy se están desplegando medidas desde el Banco de la Nación Argentina, de accesibilidad a crédito, de refinanciamiento, para que pueda ampliarse la capacidad de producción de nuestros productores, porque justamente el concepto de equidad territorial es que cada productor pueda realizarse en el lugar donde ha elegido producir y que a la vez ese productor tenga la oportunidad de generar agregación de valor en el lugar donde la materia prima se produce. Como es el caso, por ejemplo, de la producción avícola en Saespeña, que nosotros aspiramos a que de una buena vez se pueda llevar adelante ese emprendimiento, que lamentablemente por las condiciones macroeconómicas que tuvo el gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, no pudo culminarse a lo que nosotros entendemos que es central. El maíz, para trasladarlo desde el Chaco hasta los puertos, tiene un costo que sin duda impacta cualquiera sea el gobierno que esté. Ahora, si se promueve que ese maíz se transforme en carne aviar o en carne porcina, vamos a estar logrando el objetivo de que la agregación de valor se dé en el lugar donde la materia prima se produce. Y esto es lo que nosotros tenemos que profundizar, y para lo cual estamos trabajando en líneas de crédito y en promoción de inversiones. Yo estuve con el gobernador Capitanich hablando de estos temas en varias oportunidades, y es el sentido que nosotros le queremos dar a la producción agropecuaria de todo el país, porque somos gente de economías regionales y sabemos el valor que tiene la producción agropecuaria en cada uno de los pueblos de nuestro interior, lo que permite que mucha gente pueda aspirar a realizarse en el lugar donde eligió vivir. En esto también hay que tener en cuenta que las retenciones que fue el motivo original de nuestra charla, impactan sobre un cultivo, no sobre todo el campo, sobre el cultivo de la soja, cultivo que en general lo hacen grandes productores y que en consecuencia nosotros lo que estamos haciendo es equilibrar para aquellos pequeños y medianos productores que hacen soja con este reintegro que va a tener de manera efectiva en la cuenta de quit que registra cada uno de estos productores. Y además promoviendo lo que es el desarrollo de la agricultura familiar, que es la que permite que los pequeños y medianos productores puedan sustentarse y quedarse en el territorio, que no sean desplazados por lo que son los cultivos de gran escala, sino que puedan coexistir ambos sistemas y que el incremento de la producción agropecuaria efectivamente pueda traer desarrollo
a la nación argentina. Ministro, por último... El caso específico de la familia Linke, en el caso de Formosa, donde ha demostrado una muy fuerte inversión, atento a la infraestructura que hay para la producción algodonera. Ese es el modelo, ese es el sentido que nosotros le queremos dar, donde capitales argentinos, capitales regionales, se radican en lugares próximos y donde generan una agregación de valor, que es lo que nosotros necesitamos. Y en ese sentido, repito, el caso del algodón mejora su posición relativa, es un cultivo emblemático para la provincia de Chaco, para la provincia de Formosa, y en ese sentido vamos a seguir profundizando el tipo de medidas que lleven a esta erradicación de empresas y a la expansión de las propias empresas. Ministro, muchísimas gracias por este contacto con Noticiero 9 al mediodía, y bueno, le agradecemos también esta comunicación, ¿no?, como hombre también de la provincia del Chaco. Bueno, muchas gracias a ustedes.